el nacimiento de Jesús. El tema de esta noche se llama Nació el Salvador. Y celebremos, aunque no es la fecha. Y ahorita vamos a hablar con relación a eso. No es la fecha porque históricamente no se sabe. No se sabe. Lo único que a nosotros nos debe importar es que nació. Enero, febrero, marzo, diciembre, septiembre, octubre, que es la época donde muchos historiadores apuntan. Lo que nos importa es que nació, y que nació con un propósito, para que tú y yo estuviésemos aquí en esta noche y para que tú y yo pudiésemos tener el libre acceso a la presencia del Señor. Entonces yo les quiero compartir acá, donde vamos a iniciar esta noche, un texto que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 7. Vamos a leer qué dice Lucas 2, 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas nos relata parte de este acontecimiento que sucedió en ese año, en ese mes, en un día en particular, en la ciudad de Nazaret. La historia nos relata, y la Biblia nos relata acá, que en ese tiempo hubo un censo. Las familias tenían que volver cada una a su ciudad natal para poder hacer ese censo. Y ese censo, históricamente, por eso el nombre de estos emperadores y de estos gobernantes que eran romanos, no en balde aparecen acá. Y en la historia que nos muestran los libros, nos hablan de estas personas que estuvieron en cierta época, y por eso están acá, también como un referente para sacar y tener una idea de que esto fue una realidad. Las personas piensan que la Biblia fue un libro más escrito, pero desde Génesis capítulo 3 versículo 16 ya se estaba dando esa profecía en la cual Cristo nacería. Génesis, en 1000 años aproximadamente antes de que Cristo naciera, y muchos profetas apuntaron a lo que Dios les dijo en su tiempo. En el caso de Isaías 750 años antes, Isaías capítulo 7 versículo 14 dice que el Señor dará una señal: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. 750 años, el libro de Isaías ya nos hablaba de este acontecimiento que acabamos de leer en el libro de Lucas. Y Lucas nos va diciendo que iban todos a su ciudad para ser empadronados, censados. Las profecías tenían que cumplirse sea como sea, y todas las profecías de Jesús, absolutamente todas, desde su nacimiento, la concepción de María, hasta su muerte, absolutamente todas se cumplieron. Faltan unas que se están esperando, que es su segunda venida, el rapto de la iglesia, pero las profecías, todas para el nacimiento del Señor, se cumplieron. El libro de Miqueas, que fue escrito 800 años antes del nacimiento de Jesús, 800 años, él habla de dónde vendría el Mesías. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, les voy a leer lo que dice. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok, el profeta Miqueas 800 años antes estaba diciendo: pero tú, Belén, el Señor hablando por medio de Miqueas, pero tú, Belén, pequeña entre todas las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de reinar. ¿Qué nos dice el libro de Lucas? Lucas nos está diciendo que María y José vivían en Nazaret.
Nazaret estaba aproximadamente a 600 kilómetros. Entre Belén y Nazaret había, 120 kilómetros. Y en esa época, que no había cómo transportarse en algo que fuese rápido, duraban aproximadamente 5 días de camino. Pero mire cómo Dios apareja todas las cosas y cómo aparejó todas las cosas para que se diera esto. De Nazaret a Belén, 6 días. Ella estaba encinta, dice el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del empadronamiento, del parto. Allí, preciso cuando ellos llegan a Belén, cuando el gobernador da ese edicto y le dice a todos, vamos a hacer censo. Dios ordena todas las cosas para que el cumplimiento de la profecía se dieran absolutamente todas. Y ellos salen de Nazaret y llegan a Belén, y allí sucede el alumbramiento, y la historia y los libros nos dice que tuvo a su hijo el primogénito. María posteriormente tuvo más hijos, eso no lo vamos a hablar hoy, pero la Biblia sí nos lo dice, y lo envolvió en pañales, nos da unas señales particulares, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El nacimiento de Jesús no fue el que de pronto una persona hoy en día pensaría esperando un rey. Hubiese nacido en el mejor hotel, la mejor clínica, con los mejores médicos, con las mejores enfermeras, de todo. Pero vemos que acá ellos llegaron a un lugar donde no había una cama, algo donde ellos pudiesen pasar la noche, porque a raíz del censo, Belén estaba llenísima de todas las personas que habían bajado para poder ser censados. No tenía enfermera, no tuvo una inyección, una pastilla para mitigar ese dolor, no hubo un ginecólogo que la asistiera en el momento, pero ese era el propósito de Dios, para que Jesús hubiese nacido, y allí, porque tenía que cumplirse la profecía, allá en un establo rodeado de animales que fueron los únicos, allí nació el Salvador del mundo. Y como les decía al principio, históricamente la Biblia no nos muestra cuál fue el día, el mes, el año, nada, pero sí la historia nos muestra ciertas características, y la Biblia también tiempo, pero tampoco lo vamos a tocar ahora. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que Cristo nació y es el centro. Y muchas personas dicen, pero ¿por qué se celebra la Navidad? Que eso es malo, que esto es pecado, que lo otro, que las colocan luces. Pero más allá de todo eso, hay un motivo para celebrar, sea que lo celebremos en enero, en septiembre, en junio. Hay una fecha, y es la que el Mesías nació para traer salvación, para traer libertad a tu vida, a mi vida, y a todo aquel que lo acepta. Entonces, vamos a mirar unos beneficios. Yo les coloqué así, unos beneficios que nos da el nacimiento de Jesús. Entonces, beneficio de su nacimiento. Perdón, acá se me quedó. 1. Nació nuestro único Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice de la siguiente manera, Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, traigo buenas noticias que les darán mucha alegría a todos. Hoy en el pueblo del rey David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Ok. En el acontecimiento del nacimiento del Señor, había unos pastores que estaban allí cuidando a sus ovejas, estaban en el rebaño. Y la palabra nos enseña que en el momento del nacimiento hubo legiones de ángeles, que serían millones de ángeles, que en ese momento bajaron y se le aparecieron a unos pastores y les dijo, traigo buenas noticias que le darán alegría a todos. Y lógico, una alegría para que aquella persona que acepta a Jesús, que sabe que su vida cambia, que Jesús nace en su corazón, tiene que sentir alegría, que Dios lo saca de las tinieblas, que Dios lo lleva a su luz. Hay que tener alegría, gozo. Que ha nacido hoy en el pueblo del rey David, les ha nacido un Salvador. Tú y yo tenemos un Salvador,
nuestro único Salvador, porque según de Timoteo dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino solamente Cristo. Y ese mediador nació allá en Belén, y ese mediador hace más de 2000 años allá en un pesebre nació, y se le aparecieron los ángeles a los pastores y les dijeron: os ha nacido un Salvador, alégrense, gócense porque tienen un Salvador. El pueblo, ¿qué esperaba? El pueblo esperaba un Salvador, un rey que fuera guerrero con espada, que fuera a la batalla, pero este Salvador fue mucho más allá. Este Salvador vino para reconciliarnos con Dios y para darnos vida eterna. Ellos esperaban a alguien que fuera sangriento, que lo liberara del pueblo romano, de aquellas personas que los oprimían, pero no, vamos a ver que Cristo vino por algo mucho más importante. Su nacimiento fue mucho más allá, hasta la muerte, para darnos la libertad y para que el pueblo que le recibiera pudiera tener acceso a las bendiciones y a la vida eterna y a la salvación que Dios nos ofrece por medio de Cristo. Ese es uno de los beneficios. Tenemos un único Salvador. En el nacimiento de Jesús se anunció allí un Salvador, que ya lo venían diciendo los profetas hace 700, 800 mil años, como vimos al principio, y se cumple. Si se cumplió allí en Belén hace más de 2000 años. Otro beneficio: nació un único libertador, un Salvador y un libertador para nuestras vidas. El libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los fariseos de la época decían: pero ¿libres de qué nos vas a hacer? ¿De qué? Si nosotros no somos hijos de Abraham, no necesitamos de nadie, somos hijos de Abraham y tenemos todo. Pero ¿libres de qué? ¿De qué nos ha hecho libre el Señor? ¿De qué te ha hecho libre el Señor a ti? ¿De qué me ha hecho a mí? Juan capítulo 8, 33, el versículo Juan 8, 33 al 36 dice así: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok. ¿Un libertador de qué? Del pecado. Del pecado. Yo creo que es un momento como para que nosotros pensemos de qué nos ha hecho Cristo libres. Y si seguimos siendo lo mismo y haciendo las mismas cosas y seguimos siendo esclavos de la ira, de la rabia, de la grosería, de la altanería, de la deshonra, entonces nosotros es para pensar y decir: vamos, no puedo seguir siendo igual porque Cristo está en mi corazón. Si seguimos siendo los mismos esclavos del pecado, yo creo que necesitamos pensar y reconvenirnos a cambiar nuestra manera de ver a Cristo en nuestras vidas. Así es. Entonces, es un tiempo donde tenemos que entrar a reflexionar, si no lo hemos hecho a lo largo del año, a colocar en una balanza lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, analizar cómo está nuestra vida delante de Dios, lo que hemos aprendido de pronto en estos 8 o 9 meses que hemos estado acá reunidos, y analizar si de verdad ha habido un cambio, porque en vano no fue el nacimiento y la muerte de Cristo. Ahora, ¿qué es más importante? De pronto muchas personas se preguntan: ¿el nacimiento o la muerte de Jesús? Piénsalo ahí, ¿qué es más importante, el nacimiento o su muerte? Pues las dos son importantes, ninguna se inclina, la balanza no se inclina para ningún lado. Si Cristo no nace, no hubiese muerto, y si no hubiese muerto, no hubiese habido reconciliación de Dios para con nosotros. Si Cristo no nace en la cruz, no hubiese pasado absolutamente nada, porque allí no hubiese pasado absolutamente nada. Era necesario que naciera, pero que también muriera, y que muriera y resucitara para que él pudiera
cumplirse en él también lo que decían las profecías, que moriría, pero el tercer día resucitaría. Nació Dios, Jesús encarnado, la Virgen, una mujer que es digna de imitar. La Biblia no nos da mucho énfasis o característica o nos habla mucho de ella, pero si Dios la escogió fue por algo. Una mujer pura, santa, sumisa, responsable, obediente, guardaba la ley, respetaba a los padres, qué sé yo. Algo tuvo que ver Dios en esa mujer para poder escogerla y que fuese la madre de Jesús. Y encarnó Dios el Hijo allí en el vientre de María, siendo virgen. Y vemos en el libro de Lucas más adelante que José como que trató de dudar un poco, pero Dios se le revela en un sueño y le dice: no temas, que lo que hay en ella santo es. Y pasó el tiempo y después fue que él se casó con ella y vivieron y todo eso, ¿sí? Entonces, tenemos un único Salvador porque nació Él. Tenemos un libertador porque nació Él. Pero también tenemos un pastor. Tenemos el gran pastor, el pastor de pastores. Y vamos a leer el Salmo capítulo 23 en la versión Dios habla hoy. Y vamos a mirar cómo David describe a Jesús como el pastor de pastores, ¿sí? Yo creo que ya lo hemos leído antes, pero vamos a recordarlo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Entonces, otro beneficio del nacimiento de Jesús es que Él es el gran pastor, el pastor de pastores. Y David, siendo pastor, viene y nos muestra las características de este pastor. Un pastor que llevaba su rebaño a praderas, que las llevaba a descansar, que les daba aguas frescas. Ese es Dios contigo. En medio de tu tribulación, en medio de tu noche oscura, en medio de ese valle tenebroso, en medio de esa dificultad por la cual puedes estar atravesando, de enfermedad, de muerte de algún familiar, de desempleo, de falta de dinero, el gran pastor trae paz a nuestras vidas. El gran pastor trae confianza a nuestros corazones para poder esperar y soportar, aunque sea difícil a veces de entender las pruebas. ¿Por qué en mi casa está sucediendo esto? ¿Por qué en mi familia murió tal y persona? ¿Por qué me abandonaron? Bueno, qué sé yo, el problema que tú tengas y te estás preguntando el por qué, ten confianza de que Él tiene el control de todo. Así tú no lo entiendas y no lo veas ahora, Él tiene el control de todas las cosas. Y David decía: aunque pase por el más oscuro de los valles, tú estás allí, no temeré, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Confianza en ese Salvador, confianza en ese libertador, confianza en ese pastor que tenemos nosotros, que es el único que nos guía, el único que nos enseña, el único que podemos confiar. El hombre falla, el hombre miente, el hombre engaña. Nosotros podemos fallar, a pesar de que estamos aquí, compartimos la palabra. Las personas que nos guían, sea pastor, sea la persona que de pronto tú asistes a otra iglesia, fallarán y fallan. Por eso el Señor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Dice también: no podemos colocar la mirada en el hombre, porque el hombre falla. Y cuando el hombre falla, por colocar la mirada en el hombre, nosotros también a veces nos apartamos y comenzamos a dudar y comenzamos a alejarnos de Dios.
Pero si el hombre falla y tu mirada está puesta en Dios y sigues confiando en Dios, no importa que se caiga el mundo alrededor, no importa lo que suceda con las demás personas, tú puedes seguir confiando y esperando y creyendo de que Dios está allí. Esta época de Navidad, el nacimiento de Jesús, nos lleva a pensar de que Dios nos ha amado en gran manera, dice la palabra, porque de tal manera nos amó Dios que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de la Navidad. Navidad significa nacimiento. Y vuelvo y les digo, de pronto muchas personas piensan que la Navidad es pecado, que la Navidad es mala. Pues no, no es mala, ni buena ni mala. Mala porque de pronto la utilizan muchas personas para los que toman, para los que ven, para los que hacen cosas ilícitas, que se aprovechan de estas épocas para robar, para matar. Puede ser mala, pero en el hecho de celebrarla no tiene absolutamente nada de malo. Celebrar la Navidad no es malo porque ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando lo que le dijeron los ángeles a los pastores: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, os ha nacido un libertador, un rey, y que hasta hoy, 17 de diciembre, nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha provisto, nos ha ayudado. Navidad, nacimiento, no importa la fecha, no importa el día, lo importante es que tú reconozcas en tu corazón de que Jesús es el Señor. Si tú en tu corazón no tienes a Cristo aún, ahorita vamos a orar, pero lo importante es reconocer que ese niño que nació allá en Belén hace más de 2000 años, nació porque Dios te ama a ti, me ama a mí, porque Dios ama a este mundo y Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que aún no ha venido por su iglesia porque Él es paciente para que todos puedan escuchar y acercarse a Dios. Navidad, árboles, luces, adornos, bonito. ¿Qué es malo allí de pronto? Colocar nuestra mirada en esas cosas y adorar cosas que no tienen nada que ver. Nosotros tenemos aquí adornada la casa, ahorita de pronto no podemos mostrarles, pero nosotros no colocamos nuestra mirada en eso, lo colocamos porque es bonito, porque alegra, porque hay lucecitas y todo. ¿Qué es lo malo? Que las personas llegan a idolatrar un árbol, idolatrar un pesebre, idolatrar unas luces y comienzan a rezarle cuestiones que eso sí no tienen nada que ver con lo que el Señor nos enseña. Pero del resto, tenemos que tener paz en nuestro corazón, tranquilidad y confianza en lo que Dios hizo por nosotros en ese lugar de Belén hace 2000 años. Celebrarlo con nuestra familia, gozarnos con nuestra familia, darle gracias a Dios por esa época, gracias a Dios porque Él es bueno en gran manera. Y no sabemos si el otro año podemos estar el próximo diciembre, en el 2021, no lo sabemos. Esta situación aún nos lleva a permanecer guardados. Bueno, aquí un poquito de publicidad. Tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir guardándonos porque esto va creciendo día a día en estas fechas y tenemos que cuidarnos. Ok, entonces, celebremos con nuestras familias, con los que están a nuestro alrededor. Celebremos con el corazón lo que Dios hizo ese día por ti y por mí. Es lo importante, que nació, pero que murió. Y esa muerte también nos dio miles y miles de bendiciones en gran manera, pero sobre todo esa reconciliación y la certeza de la vida eterna, la certeza de que algún día, cuando partamos de este mundo, si el Señor no viene antes por su iglesia, podemos estar con Él en la eternidad. Ese es el centro de la Navidad, Jesús. Y el propósito fue ese: nacer para morir, para reconciliarnos con el Padre. Por eso les preguntaba, ¿qué es más importante? ¿Su nacimiento o su muerte? Igual. Nació para morir, pero para morir y reconciliarnos con Dios.